Boa tarde a todos. Boa tarde aos nossos espectadores que estão acompanhando à distância. Meu nome é Gabriela Araújo, sou professora de Direitos Humanos e coordenadora da extensão na Escola Paulista de Direito. Queria agradecer ao IBCCRIM e à Escola Comum pelo convite e agradecer a presença de vocês e aos nossos expositores aqui. Só para explicar um pouco como que vai ser a dinâmica, eles vão falar, a apresentação primeiro vai ser o Edwin, depois o Omar. Nós vamos abrir para as perguntas, aí nós vamos dividir aqui entre as perguntas presenciais e as perguntas do pessoal que está acompanhando pela internet. Queria pedir para o pessoal que está aqui assinar a lista para poder ficar com certificados depois. Quem está assistindo pela internet vai ter um outro método para receber o certificado. Então, acho que é isso. Depois, se eu lembrar de mais algum aviso, a gente vai conversando. Professor Humberto Fabretti teve um problema, pediu desculpas, então ele não estará presente. A nossa apresentação, nosso debate hoje vai ser com os nossos convidados internacionais. Nós estamos muito chiques. Então, primeiro vou ler os currículos dos convidados e depois eu vou passar a palavra para o Edwin, tá bom? Então, o Omar Garcia, que está aqui no meu lado esquerdo, lado direito de vocês, ele é ativista mexicano, um dos sobreviventes do massacre de Iguala, no México, em 2014, quando 6 pessoas foram mortas pela polícia e 43 estudantes da Escola Normal Rural Raul Isidro Burgos, em Ayotzinapa, desapareceram. Até hoje ninguém foi encontrado. Tem até um documentário no Netflix, não sei se vocês já assistiram, se não assistiram, assistam. E ele hoje é estudante de Direito na Universidade Claustro de Sor Juana. O Edwin Carvajal, está à minha direita e esquerda de vocês. Ele é ex-investigador geral de violações de direitos humanos e atualmente é fiscal da Unidade de Investigação Especial, atuando na investigação de assassinatos de defensores de direitos humanos, líderes sociais e ex-combatentes das Farc, e é advogado da Universidade Autônoma de Colômbia. Mestre em Direito Penal e Política Criminal da Universidade de Málaga, na Espanha, e fez especialização em Direito Processual Penal na Universidade Externado de Colômbia. A gente combinou aqui, agora que eu lembrei, eu troquei tudo, é o Omar Garcia que vai começar a exposição dele, e depois a gente passa para o Edwin. Omar, obrigada, se puder começar. Bueno, gracias. Voy a hablar un poco lento para que nos entendamos y voy a tratar de exponer el caso de Ayotzinapa. Son 5 años ya, es un caso que se ha extendido en el tiempo, pero seguramente algunos de ustedes ya tienen un poco de nociones de lo que pasó, como lo dijo la presentadora, Gabriela. Yo soy uno de los sobrevivientes de aquel caso. Esa noche del 26 de septiembre del año 2014, el Estado mexicano, las fuerzas del orden, policías municipales, estatales, federales, incluido el ejército mexicano, atacó a estudiantes normalistas, estudiantes de una escuela que forma maestros de primaria, y el resultado fueron 6 personas asesinadas, 43 personas desaparecidas, unos 30 heridos, 30 personas heridas de bala, a golpes, etc. Y desde ese momento hasta el día de hoy no se ha sabido qué pasó realmente. O sea, lo que se sabe es que hubo un ataque contra estudiantes, se sabe más o menos quiénes los atacaron, porque pues quienes sobrevivimos somos testigos de los ataques. Nosotros vimos a la policía, vimos al ejército, vimos a personas armadas en coordinación con las fuerzas armadas. Ellos dicen que eran narcos, no sabemos, habría que corroborar todo esto, pero no sabemos por qué, no sabemos hacia dónde se los llevaron, no sabemos qué hicieron con nuestros compañeros. Es decir, no se sabe qué motivó aquel ataque. La investigación que se hizo del caso es una investigación que se hizo mal.
Porque en México desde hace 12 años hay una guerra contra el narcotráfico. Un plan que se denominó Plan Mérida, que era una copia del Plan Colombia, por cierto. No exactamente, porque a diferencia de Colombia, donde dejaron que las familias de los narcotraficantes se fueran a Estados Unidos y allá pudieran vivir libremente y gozando la vida americana, en México se estableció una zona segura, que era Mérida, precisamente en la península de Yucatán. Fue y ha sido hasta el día de hoy la única zona segura donde pueden las familias de los narcotraficantes del resto del país pueden irse a vivir y ahí nadie les dice nada. Por eso se llama Plan Mérida. Y claro, en cada ciudad, en cada estado del país también hay una pequeña zona donde ellos pueden vivir tranquilamente. Y cuando hablo de narcos, pues hablo también de policías, hablo también de políticos, hablo también de empresarios, de muchos empresarios involucrados con el crimen organizado. Entonces, la investigación se construyó en esa lógica. Desde hacía muchos años, en México siempre se le atribuía cualquier masacre, cualquier ataque a personas, fueran estudiantes, fueran maestros, fueran defensores de bosques, a quien fuera, se le atribuían los ataques al narcotráfico. De esa manera, el Estado eludía su responsabilidad. Entonces, lo que pasó en Iguala con mis compañeros, la investigación que siguió, trató de hacer lo mismo. Decir, fue un ataque, fue un pleito, fue un enfrentamiento entre narcos y por lo tanto el Estado nada tiene que ver ahí. Se lo merecían, en algo andaban los estudiantes, se trata de una pelea entre grupos rivales y se acabó. Es lo que trataron de hacer. Por eso la versión oficial establece que los estudiantes sí fueron atacados por policías, pero estos policías estaban involucrados con el narco. Entonces, ya con eso como que dicen, bueno, entonces, pues se nos fue la mano, o discúlpenos, ¿no? Y esta policía se los llevó en las patrullas, los entregó a un grupo del crimen organizado, y este grupo del crimen organizado se los llevó a un basurero y los calcinó a todos. Los quemó, los redujo a cenizas. Luego tomaron las cenizas y la fueron a verter a un río. Por lo tanto, pues ya no se puede saber dónde quedaron, ¿no? Esa es la versión oficial. O sea, la investigación del gobierno mexicano dice eso. Pero las familias, nuestro movimiento, nuestros abogados, nuestros defensores, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la ONU misma, cuestionó esta versión oficial. ¿Por qué? Porque había muchas irregularidades. Porque en el proceso torturaron a mucha gente para obligarle a firmar expedientes, porque alteraron la escena del crimen, porque sembraron evidencia. No sé si aquí existe esa palabra de poner pruebas, plantar evidencia, exactamente. Y eso lo hicieron altos funcionarios del gobierno mexicano, el gobierno federal. Había otras líneas de investigación que ellos no quisieron investigar jamás. Solo se fueron por una línea de investigación que les conviniera. ¿Por qué lo hicieron? Porque el movimiento era tan grande, la presión nacional e internacional era tan grande que ellos necesitaban darle una salida política y sobre todo mediática. Construir una versión fácil, rápido, para desactivar todo el descontento social que ya había a nivel nacional y a nivel internacional. Por eso construyeron esta versión. Aun cuando no existía la suficiente evidencia que la sustentara, vaya, que le diera fundamento real, que le diera solidez. Por eso fue cuestionada inmediatamente, ¿sí?
Entonces, esto lo dieron a conocer el 27 de enero del año 2015. A 4 meses de los acontecimientos, ellos necesitaban rápido decir esto pasó. Nosotros tuvimos una audiencia con el presidente de aquel tiempo, Enrique Peña Nieto. No sé si aquí lo hayan conocido, era un copetón, alguien que utilizaba mucho gel y muy corrupto, por cierto. Y el 28 de octubre del año 2014, a un mes de los acontecimientos, nosotros tuvimos una audiencia con él. Se establecieron acuerdos. Enrique Peña Nieto. Ajá. Uno de los acuerdos era que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos coadyuvaría en el caso. O sea, que ayudaría, que prestaría asistencia técnica. Y Peña Nieto firmó y dijo, sí, van a pasar una semana o 2 para que la comisión pueda llegar en lo que se hacen los trámites, etcétera. Pero no es cierto, nos violaron esos acuerdos porque dejaron que la Comisión Interamericana entrara hasta el 3 de marzo del año 2015. O sea, primero necesitaban dar a conocer su versión y ahora sí, pues venga la comisión. Ya le dijimos al país y al mundo entero que los quemaron, entonces ya va a ser difícil que contradigan nuestra versión oficial. Aún así, en su primer informe, la Comisión Interamericana, el grupo interdisciplinario de expertos independientes, dio a conocer su primer informe hasta el 6 de septiembre del año 2015, a casi un año de los acontecimientos. Y fue contundente su informe. Demostró la falsedad de esa investigación del gobierno mexicano. Imágenes satelitales, incoherencia en la cadena de custodia de los restos óseos, siembra de evidencia precisamente, la poca atención a otras líneas de investigación, no se investigó al ejército y su participación aquella noche, no se investigó el trasiego de drogas que los autobuses prestarían para llevar la droga a Chicago. La telefonía móvil no se investigó, no se quiso investigar jamás. Las sábanas telefónicas y de mensajería, y ustedes saben, los teléfonos tienen 2 aspectos, geolocalización y retención de datos. Ahí estaba la clave para saber quiénes ordenaban, desde dónde llamaban, hacia dónde se los llevaron. Nunca quisieron investigar eso. Entonces, por supuesto que había mucho más que investigar, pero el gobierno mexicano para nada quiso hacerlo, ¿no? Ellos dijeron a los estudiantes, los quemaron junto con sus teléfonos celulares la noche del 26, madrugada del 27 de septiembre del año 2014, y sin embargo muchos teléfonos continuaban activos un mes después, 2 meses después. Eso lo demostró el grupo de expertos internacional. Ellos dijeron, encontramos el resto de uno de los estudiantes en una bolsa junto al río, una bolsa de plástico, pero no dijeron quién lo había encontrado. Y resulta que en el segundo informe del grupo interdisciplinario demostraron que a estos funcionarios, un reportero, un periodista, se internó en el bosque para filmarlos desde lejos y demostraron cómo habían sembrado la evidencia realmente. O sea, el único estudiante que ha sido identificado se llama Alexander. Un pequeño resto óseo dio como resultado que sí era uno de nuestros compañeros. Para eso nos ayudó la universidad, una universidad de Austria, en Innsbruck, a la identificación. Fue muy difícil, muy tardado, pero lo lograron. Pero el tema es que sembraron esa evidencia. Por lo que puede ser que nuestros compañeros ya hayan sido asesinados, puede ser que ya estén muertos, pero no fueron asesinados en el basurero de Cocula, donde ellos dicen. Los asesinaron en otro lado y no fueron los narcos. Probablemente fue el ejército o probablemente fueron los policías.
Y ese es el costo que no quiso pagar Enrique Peña Nieto en el anterior gobierno, el costo político que hubiera sido para ellos aceptar que fue el gobierno. El nuevo gobierno ahora, hace casi un año, el 3 de diciembre del año 2018, firmó un decreto en el cual ordenaba a todas las autoridades mexicanas, en todos los niveles, según su competencia, contribuir a la investigación del caso. A finales de enero de este año, se conformó la Comisión para la Investigación y la Verdad del caso Ayotzinapa. En junio de este año también se conformó la Fiscalía Especial para el caso de Ayotzinapa. En agosto regresaron 2 de los expertos internacionales para seguir investigando. La narrativa del gobierno ahora ya no es la misma que del gobierno anterior. Antes se nos criminalizaba, antes se nos trataba con desprecio, antes pues las víctimas no tenían, ni siquiera eran escuchadas ante las autoridades. Ahora es distinto, hay reuniones periódicas con los funcionarios, con el presidente, es un compromiso prioritario del nuevo gobierno. Hay más esperanza, hay más posibilidades, por supuesto, pero nosotros no confiamos del todo. Hay un dicho mexicano que dice, confiar es bueno, pero no confiar es mejor. O sea, claro, te damos la confianza, pero si no haces las cosas como dices, vamos a seguir luchando. Eso es lo que hemos aprendido en estos 5 o 6 años. Han sido 5 años de decepciones. Pero el problema no termina ahí. Eso solo en el caso de Ayotzinapa. El problema es que no somos los únicos con personas desaparecidas. Hay 40,000 personas desaparecidas en México. Eso según las cifras oficiales. Porque ni siquiera hay una cifra confiable. No hay una base de datos de cuántas personas desaparecidas hay en el país. Las organizaciones no gubernamentales, las organizaciones de familiares de víctimas, hablan de 100,000 personas desaparecidas. Es un trabajo que también tiene que hacer el Estado para saber cuántos desaparecidos nos faltan. Hay 250,000 personas asesinadas. Los periodistas son asesinados. México es uno de los países que más asesina a los periodistas, a las periodistas. Hay defensores de bosques, de ríos, de defensores de derechos humanos asesinados, asesinadas. Y no lo más triste, sino más bien un problema reciente, un problema que se ha visibilizado recientemente es el tema de los feminicidios. Hay miles de mujeres asesinadas en México solo por ser mujeres, vaya. Es un tema doloroso, es un tema vergonzoso para México que haya este problema. En su informe del 1 de septiembre de este año, el nuevo presidente ni siquiera tocó el tema. Ni siquiera. O sea, ni siquiera unos segundos le dedicó a visibilizar este problema. Eso es grave. O sea, sí, a nuestro caso nos dedicó 90 segundos. Casi 100. Por poquito y lo logramos, ¿no? Pero para el tema de las mujeres, de los feminicidios, ni siquiera un comentario. O sea que aún no está colocado en la agenda pública este problema. Entonces, claro, hay una crisis de derechos humanos en el país, posiblemente heredada de gobiernos anteriores, es verdad, pero es responsabilidad del nuevo gobierno resolverlo, ni modo, para eso llegó. Para eso lo votaron 30 millones de personas. Y para nosotros, según nuestro punto de vista, van muy lento en resolver estos problemas.
según nuestro punto de vista, no es válido que se sigan quejando de que, es que el gobierno anterior, es que el gobierno anterior. Pues sí, de eso lo sabemos, por eso los votamos, por eso queríamos algo distinto. Pero ya es hora de que empiecen a actuar. Ya es hora de que empiecen a resolver estos problemas. No, ¿cuánto tiempo me queda? Bueno, ya terminé básicamente. Soy muy rápido. A otra de las cosas que bueno, ahora paso un poco a la experiencia del movimiento. El movimiento creció mucho en México. De pronto la gente vino a las calles, gente que jamás había participado en las protestas sociales, de pronto estaban con nosotros en las calles. Miles, cientos de miles, a donde quiera que íbamos, a cualquier ciudad, a cualquier pueblo, la gente nos recibía por cientos. Era increíble cómo despertó el país. Esta gente que no estaba informada de qué acontecía en el país, cuando se dieron cuenta de que no eran 43, sino que eran miles, la gente se indignó, salió, exigió, nos acompañó durante mucho tiempo, hasta la fecha, por supuesto. Entonces el movimiento contribuyó a que se supieran estos crímenes. Pero hay un asunto que a mí me gusta tocar mucho porque seguramente en Colombia, aquí en Brasil o en América Latina, en todas partes también existen los movimientos sociales. Y no sé si sean igual que en México, movimientos que se duermen ante las coyunturas. Quiero decir que se les pasan las coyunturas, que se les pasan las oportunidades, que tampoco tienen en sus agendas temas tan importantes como la desaparición forzada o el asesinato extrajudicial de personas, el asesinato de defensores de la madre tierra, etcétera, ¿no? Como que andan todavía perdidos en agendas sesenteras, setenteras, andan perdidos en ideologías que a lo mejor ya no están tan actualizadas, o a lo mejor ya no pegan entre la población, ya no ganan simpatía. Siguen clavados, siguen estancados en sus demandas gremiales, quieren aumento del salario y está bien, quieren mejores condiciones de vida y está bien. Yo no digo, nosotros nunca dijimos que no esté bien todo eso. Pero muchos movimientos en México trataron de utilizarnos. Se acercaron a nosotros, se acercaron a el movimiento de Ayotzinapa, se acercaron a las familias y estoy con usted y venga, un abrazo, pero en realidad lo que querían era aprovechar toda esta emergencia, esta insurgencia social que hubo para llegar a la mesa con el gobierno, negociar y retirarse. O sea, solo se subieron al barco de la indignación. Muchos de ellos. Otros por incapacidad, por falta de visión, pues tampoco hicieron gran cosa. No crecieron como movimientos. Había miles de personas en las calles, pero jamás les abrieron los brazos o les abrieron las puertas, como si los movimientos sociales no tuvieran vacantes, hagan de cuenta, ¿no? Como que no, aquí solo, pues con los que tenemos ya nos basta y nos sobra para hacer la revolución, y ya no le dieron apertura a la nueva gente, a esa gente que quería saber cómo ayudar, cómo participar, cómo contribuir a que el país fuera mejor. De pronto los movimientos sociales cerraron sus puertas y dijeron, no, aquí no se acepta gente que nunca ha participado antes. Como que les exigieron maestrías o doctorados en protesta social. No sé, algo pasaba. Como no sabían de Marx, como no sabían de Lenin, como no sabían del Che Guevara o como no sabían de los revolucionarios, les dijeron, no, tú no, porque tú no sabes de la lucha social. Pero la gente estaba ahí porque quería aprender. Y sin embargo los movimientos sociales
no se dieron la oportunidad de enseñar, de aperturar, de incluir. Los movimientos sociales se volvieron excluyentes. Entonces, vemos una diferencia muy grande. O sea, yo lo explico así, a lo mejor acá va a ser difícil que lo asimilen, porque sé que el movimiento en Brasil es distinto a los movimientos en México, pero a lo mejor los compañeros colombianos me van a entender más, pero ocurre que cuando los movimientos sociales son pequeños o grandes, no importa, cuando les ocurre algo pero no son visibles, hagan de cuenta que hay una masacre y los medios de comunicación, nadie los voltea a ver porque no les conviene, etcétera, ¿no? Que es una política, invisibilizar estos temas, ¿no? Pero cuando somos invisibles, ahí andamos, hey, ayúdenme, ayúdenme, el gobierno me golpeó, me asesinó, y nadie nos pela, nadie nos voltea a ver, ni siquiera la sociedad. Ahí sí andamos queriendo que la gente nos apoye, tal. Pero de pronto hay miles de personas que quieren apoyarnos y nos cerramos. Entonces, ¿qué buscamos los movimientos sociales? Reclamo yo. ¿Buscamos crecer o buscamos no crecer? O sea, en Ayotzinapa, en México, cuando ocurrió esto, había miles, en verdad, insisto en eso, miles, cientos de miles de personas que querían saber cómo apoyar, cómo ayudar, cómo contribuir. Era tiempo de reclutar, era tiempo de incluir. Había terreno fértil para hacer crecer nuestras luchas. Y sin embargo, los movimientos, en lugar de crecer, resultaron más divididos, resultaron peor que antes, ¿no? Pero bueno, esa es una de las grandes críticas que hacemos desde nuestro movimiento. Yo sé que muchos no quieren hablar de esto, allá en México y en América Latina igual, pero bueno, al final, pues fueron pocas organizaciones las que nos han apoyado desde el principio hasta el día de hoy, sin ningún interés, claro, y son las que mantienen que nuestra lucha se mantenga de pie hasta el día de hoy. Y bueno, si yo vengo a otros países, si voy a otros países también a hablar del caso, no es para dar lástima, ni para que se pongan a llorar, ni para que yo me ponga a llorar frente a ustedes. A lo que yo vengo es a decir, a ver, nos están matando, nos están desapareciendo. Hay una política terrible de despojo, una política neoliberal que acaba con pueblos enteros, y es tiempo de organizarnos para responderles. Hay que conformar redes de apoyo a nivel nacional y a nivel internacional. Es lo que nos queda. Es lo que podría garantizar que nuestros movimientos sobrevivan, que nuestros movimientos logren contribuir a los cambios democráticos en los países. Yo venía un poco temeroso porque sé que tienen a un tal Bolsonaro acá y está cabrón. Pero pues he pasado 5 años, no sé si aquí en México, aquí en Brasil se diga, pero he pasado 5 años diciéndole esto al gobierno mexicano, pues también para Bolsonaro esto. Obrigado, Mar. Vou passar a palavra para o Edwin, então. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos. Me dirigiré igual que el compañero en español, ya que el portugués no lo domino, no lo dominamos. Bueno, mi nombre es Edwin Leandro Carvajal, como ya lo explicó la moderadora. Actualmente me desempeño como fiscal en Colombia con la Fiscalía General de la Nación. Actúo en la Unidad Especial de Investigación. La Unidad Especial de Investigación se creó con los acuerdos de paz que suscribió el Gobierno Nacional con las FARC, y como uno de los puntos, de los muchos puntos, está crear una Unidad Especial de Investigación para investigar los homicidios a defensores de derechos humanos, a líderes sociales, a los excombatientes FARC
todas aquellas personas que están trabajando en la solución del conflicto armado en Colombia, la construcción de esa paz. Esa es la unidad donde laboro. Voy a hablar sobre el Acuerdo de Paz de Colombia, que se suscribió el gobierno nacional, el Estado colombiano. El Estado colombiano suscribió un acuerdo de paz con un grupo armado denominado Fuerzas Armadas Revolucionarias, FARC, que estaba en armas y tenía una lucha política. Las causas que ellos argumentaban, que ellos pedían, era que estaban en armas luchando por las desigualdades en los campos, por la falta de educación, exigiéndoles al Estado mayor inversión social, que ellos no tenían voz política, que en las ocasiones en que habían querido participar en política, no solo ellos como FARC, sino varios movimientos políticos en Colombia, fueron asesinadas personas, candidatos presidenciales en Colombia. Tuvimos una época donde fueron asesinados varios candidatos a las presidencias. Los principales que lideraban las encuestas eran asesinados por otras corrientes políticas, con ayuda del narcotráfico, con ayuda de agentes estatales, con ayuda de paramilitares. El conflicto armado en Colombia duró un tiempo de más de 50 años, aproximadamente 60 años. Este conflicto armado dejó 6 millones de víctimas directas. Pero las víctimas del conflicto armado en Colombia es todo el país. Toda la población colombiana fue víctima del conflicto armado. Y es por ello la importancia de este acuerdo de paz, porque no es un acuerdo de paz entre el gobierno, entre el Estado y un grupo armado, y entre otro ejército. Es un acuerdo que beneficia al país. Y no solo beneficia al país, beneficia a Latinoamérica, beneficia a la región y beneficia al mundo. Y es por ello la importancia del acompañamiento de la comunidad internacional, de Naciones Unidas, de la Unión Europea, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos al acuerdo de paz. Las causas, como ya las mencioné, para hablar un poco del contexto del conflicto armado, está la violencia política. En un momento, hace unos años, las FARC ya se habían desmovilizado, ellos pidieron participación en política. Ellos crearon un partido político denominado Unión Patriótica. El candidato a la presidencia de la Unión Patriótica fue asesinado. Y miles de candidatos a municipios, a consejos, fueron asesinados, otros fueron desaparecidos. ¿Qué hicieron? Como no tuvieron garantías del Estado, retomaron nuevamente las armas y en medio del conflicto armado, es la importancia, ellos tenían inicialmente sus ideales, luchar por exigirle al gobierno, al Estado, mayor inversión social, a los campesinos, ayuda a las mujeres, en educación, pero ese discurso fue cambiando con el tiempo, porque una guerra que se perdura en el tiempo es una lucha que va cambiando, y esa lucha, debido a la incidencia en Colombia del narcotráfico, este movimiento guerrillero fue cambiando su accionar, y poblaciones civiles, niños, eran reclutados a los 12, 13 años a las FARC, fueron reclutados. Mujeres fueron reclutadas a la fuerza. Dentro de las FARC, mujeres que quedaban embarazadas no servían para ser combatiente, para enfrentar al ejército colombiano, por lo cual algunas de ellas eran obligadas a abortar. Y la importancia de este proceso de paz, porque en esos momentos hay movimientos, ONGs de guerrilleras que están luchando para que esos derechos que les fueron vulnerados sean visibilizados. Ellos están diciendo, nosotros nos reclutaron por la fuerza, unas por la fuerza, otras fueron voluntariamente, ¿sí?
¿Y por qué fue por la fuerza? La guerrilla tuvo que empezar a reclutar forzadamente a muchos civiles que no tenían nada que ver con el conflicto, estaban totalmente aislados del conflicto armado. Pero Colombia recibió el apoyo de los Estados Unidos mediante el Plan Colombia, mucho dinero, muchos dólares para combatir a este grupo armado, que ya pasó de ser un grupo guerrillero a un grupo, en Colombia se denominó un grupo terrorista, ya, grupo terrorista, para poder recibir este dinero de los Estados Unidos por parte del Plan Colombia. Plan Colombia que venía acompañado de lucha contra el narcotráfico y en especial acabar con los cultivos ilícitos de coca que hay en Colombia. Para ello utilizaron la aspersión por avionetas con glifosato y acabaron con una parte de la coca. Pero al momento en que iban fumigando, lo que no se saben es que a miles, a cientos de metros de altura, mientras tú fumigas una plantación de coca, al lado hay una plantación de otros cultivos, maíz, yuca, café. El campesino lo tiene para poder sobrevivir. Acababa con la coca, acababa con el sustento del campesino. Campesino que no es narcotraficante. El narcotraficante es otra cosa. La mata de coca no hace daño. Y eso lo tenemos claro. Y los ciudadanos de Bolivia lo tienen aún más claro que nosotros. Entonces, la incidencia del narcotráfico en el conflicto armado en Colombia llevó a que se cometieran muchísimos delitos. Luego del apoyo del narcotráfico, empiezan a surgir como una nueva fuerza de lucha para acabar a este movimiento guerrillero FARC y a otros movimientos principales, el ELN, que actualmente está activo en Colombia. Se crean otros movimientos de derecha, denominados paramilitares. Estos ingresan en la década del 90, son apoyados por las fuerzas militares de Colombia y en aquellas zonas donde había presencia de guerrilleros, una vez identificados por parte de las fuerzas estatales, por las fuerzas paramilitares, ingresaban estos ejércitos a atacar a los guerrilleros se iban, quedaba la población civil y tenemos varias masacres en Colombia donde 20, 30, 50 muertos de la población civil, niños, mujeres, ancianos, muertos por los paramilitares con ayuda del Estado colombiano. Tenemos varias sanciones por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Masacre de Mapiripán es un ejemplo. La desaparición de la vereda La Esperanza es otro ejemplo, donde fuerzas estatales colaboraron con los paramilitares para asesinar a civiles. ¿Y por qué lo sancionaron? Porque Colombia hace parte del Sistema Interamericano de Derechos Humanos y tiene la obligación de, uno, prevenir. Los estados tienen la obligación de prevenir que se cometan delitos, porque la obligación es del Estado. Los grupos armados están al margen de la ley y ellos están delinquiendo. La obligación es del Estado hacer respetar los derechos de los ciudadanos. Entonces, primero, la obligación de prevenir. Tiene la obligación de investigar y la obligación de juzgar. En Colombia pasaron los años y no se investigó. Primero, no se previno. Segundo, no se investigó. Y ante la Corte Interamericana, en las sentencias que ya existen, está demostrado, está probado de que agentes del Estado colaboraron con los paramilitares en estos homicidios de civiles. Existe, debido al conflicto armado, también tiene un capítulo de ausencia estatal en Colombia. Hay una desigualdad muy marcada entre el agro, entre el campo y la ciudad. Para los campesinos, el pequeño agricultor
no el gran agricultor, el pequeño agricultor. Algunos de ellos no tienen tierras, no tienen apoyo económico, no tienen vías por donde puedan llevar sus productos a la ciudad. Y en ocasiones cuando llevan el producto a la ciudad, el valor es muy mínimo. Entonces no es rentable para el agro. Aparte de que debe ir por ríos, caminos, probablemente el producto llega dañado, ya no vale. Es por ello que en muchas regiones del país la opción para el campesino fue cultivar coca. ¿Para qué? Para sobrevivir, para poder vestir, para poder comer, para poderle dar educación a sus hijos, comprarle libros, cuadernos. Muchos campesinos, miles de campesinos en Colombia, en todas las regiones de Colombia, sembraron coca como una alternativa para sobrevivir. Y todo esto fue tratado en el acuerdo de paz como las causas del por qué se da el conflicto armado y cómo iba a ser el gobierno para buscarle una solución a estos problemas, unos problemas estructurales muy complejos. El acuerdo de paz, luego de 4 años de negociación en Cuba, se firma el 24 de noviembre del 2016. Es un acuerdo de paz que tuvo como eje 6 puntos. El primero de ello fue la reforma rural integral. Como la primera causa, la reforma rural integral al campesino. La segunda, participación en política para los exintegrantes FARC, para los combatientes FARC. El tercer punto, el fin del conflicto. El cuarto punto, la solución a los problemas ilícitas, al problema de las drogas ilícitas. El quinto punto, las víctimas. El sexto punto, la implementación y verificación del acuerdo de paz. En el primer punto, una vez se logra el acuerdo de paz, en el primer punto, la reforma rural integral es donde menos implementación ha habido del acuerdo de paz. Se crearon unos proyectos productivos para las regiones donde no habían vías, para construir vías, para hacer escuelas, para hacer centros de salud. Se han construido, pero muy pocos. Aquí es donde más se necesita la implementación del acuerdo de paz. Porque sin una reforma rural integral van a permanecer los cultivos de coca. Si permanecen los cultivos de coca, van a llegar los narcotraficantes, otros grupos armados, a comprar la pasta de coca, transformarla en cocaína y exportarla. Aquí es donde debe trabajar el Estado colombiano. El segundo punto, la participación en política. Debo mencionar que las FARC era un ejército. Fueron 13.000 hombres que entregaron las armas. 13.000 hombres. Para 1994, 93, las FARC superaban en hombres al ejército colombiano. Y por ello fue el Plan Colombia, para dar apoyo, para más apoyo económico, para reclutar a más militares, más soldados, más aviones, más helicópteros, más armas. Y debo mencionar en este momento que quienes pelean, quienes van y luchan, en Colombia se llama, hay un tema que deben cumplir todos los jóvenes, que se llama servicio militar obligatorio. No sé si aquí en Brasil existe.
El servicio militar obligatorio en Colombia, el 90% en Colombia de quienes van al ejército, 90-95% son las personas de más bajos recursos. Son los de más bajos recursos. Las otras personas no van al ejército, esquivan el tema del ejército. Es obligatorio, pero no tan obligatorio, solo para los que no tienen recursos, porque no tienen la manera, porque después para que les den un trabajo, para ingresar a un puesto de trabajo necesitan presentar la libreta militar. Y otros se quedan trabajando con el ejército en la guerra a cambio de un salario mínimo, 2 salarios mínimos, más, un salario mínimo, hasta que se pensionan. Y esos fueron los muertos en Colombia por parte del Estado, eran nuestros soldados. Nuestros soldados son ellos, actualmente son nuestros soldados. Y asimismo las FARC quienes tenían eran las personas de más escasos recursos. Esto es un dato muy importante, porque tiene que ver con la exclusión social. De quienes van a la guerra, quienes ponen los muertos son los más pobres. Quienes se benefician de la guerra son los más ricos. Lo estaba mencionando, 13.000 hombres, las FARC hacía 13.000 hombres. Y el acuerdo de paz logró que esos 13.000 hombres dejaran las armas gracias a la colaboración de la comunidad internacional. Porque las FARC decían, no confiamos en el gobierno de Colombia. Ya lo hicimos una vez. Ahora, si está la comunidad internacional, si están las Naciones Unidas, si está la Comisión Interamericana, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Unión Europea, sí lo hacemos. Y así se hizo. El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas creó una área dentro de ellos para hacer un acompañamiento al proceso de paz de Colombia. Y las FARC hizo entrega de todo su armamento, de todo el armamento de su ejército, al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, con la condición de que esas armas no fueran a ser usadas por el Estado o que las fueran a vender. Entonces, ¿ellos qué pidieron? Y las víctimas, ¿qué pidieron? Que con esas armas fueran fundidas en hornos, dañadas, y se construyeran monumentos. Monumentos para reconocer la barbaridad de la guerra, la barbaridad del conflicto, y reconocer a las víctimas y el daño que se ha realizado. Existe en estos momentos un monumento, se llama Fragmentos, está en Bogotá. Hay otro que se debe construir en la sede de Naciones Unidas en Nueva York. Y lo que se busca con estos monumentos es dar a conocer la historia del conflicto armado. Es una historia triste, una historia dolorosa, donde quienes sufrieron, son los civiles, son los que no tuvieron nada que ver con el conflicto, son quienes más sufrieron. No quiero decir de que ejército y los excombatientes de FARC no sufrieran, también sufrieron, pero en mayor proporción sufrió la población civil. Las mujeres, los niños, fueron quienes más sufrieron, y los más pobres. Una vez dejadas las armas por esos 13.000 hombres, el Estado se comprometió a realizar una reincorporación a la vida civil, porque muchos de ellos no tenían educación primaria, ni bachillerato, ni nada. Y para ello se conformaron unos espacios territoriales en todo el país. Y con el apoyo de la comunidad internacional, allá se les está dando actualmente educación a los excombatientes. Muchos de ellos ya no sabían escribir, no sabían leer. Hoy saben escribir, saben leer. Otros son abogados. Otros están estudiando medicina fuera del país con becas. Y eso se logró gracias al acuerdo de paz. Y es mejor tener a una persona aportándole al mundo de esta manera y no disparando. Esos son los beneficios del acuerdo de paz. Que
ciertos sectores en Colombia no lo reconocen. Porque el acuerdo de paz, como se los estoy hablando, está bien, pero hay personas que no están de acuerdo. Porque ¿por qué les dan beca a estas personas? ¿Por qué les da educación? No, 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 no. Tienen que estar en la cárcel. Tenemos población en Colombia que piensa eso. Ciertos sectores. De igual forma, las FARC pidieron garantías de seguridad para ellos. Porque dicen, dejamos las armas, pero nos pueden matar. Nos pueden asesinar. Se crearon la unidad de protección con escoltas para los principales líderes y para los espacios donde ellos se concentraron con sus familias, hay seguridad, lugares con seguridad. Lo que pasa es que son lugares apartados del país, lugares donde persisten los cultivos ilícitos, no por culpa de ellos, sino por la necesidad del campesinado. Entonces allá van los grupos de narcotráfico a comprar y hay presencia de otros grupos armados. Y dentro de las garantías de seguridad es donde fue creada también la unidad donde yo trabajo. Para el tema de si ocurre un hecho criminal, se ha investigado de manera prioritaria, con todas las garantías para las víctimas, conservar la cadena de custodia, como mencionaba el compañero, no cometer esos errores que se han cometido en las investigaciones, que se cometió un homicidio y ir 2, 3, 5 años después de investigar, cuando ya no se puede construir como tal una investigación. Y esas son decisiones, estamos en el Instituto de Política Criminal, son decisiones de política criminal de un Estado, que tiene que ver la manera cómo proteger un acuerdo de paz, cómo proteger el derecho a la vida, el derecho a la integridad de los ciudadanos, y de qué manera, con qué instituciones es más efectivo dar esas garantías. El cuarto punto, tenemos la solución al problema de las drogas ilícitas, el narcotráfico. Para el tema del narcotráfico, se creó el Programa Nacional de Sustitución de Cultivos Ilícitos. Las siglas es PENIS. Sustitución voluntaria, ya no con la avioneta, con glifosato, no. Se le dijo al campesino, mire, si usted tiene 2 hectáreas de coca, voluntariamente, arranque las matas de coca, que nosotros como Estado vamos a construir una vía, una carretera, vamos a llevar proyectos productivos, el proyecto productivo que sirva allá y el que usted quiera, cacao, maíz, café, palma, peces. Y el gobierno le daba un dinero al campesino para implementar ese proyecto productivo y hacerle acompañamiento y seguimiento y buscar mercados, no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional. Y eso se está haciendo a un paso lento, pero se está haciendo. Lo que pasa es que el proceso de paz es un proceso de largo plazo. No es un proceso fácil. Estamos apenas en el inicio. Y el comienzo, después de un proceso de paz, es lo más difícil, porque viene el posconflicto. Eso es muy complicado. Cambiarle la mentalidad a las personas, que ellos sustituyan sus matas. Además de que en estos momentos han surgido otros grupos armados y a los territorios que los controlaba las FARC, que hacía presencia las FARC, han ido esos grupos. Y eran esos territorios donde los campesinos están arrancando las matas. Ahora, los narcotraficantes les dicen, no pueden arrancar las matas. Antes le pagamos para que siembren. Pero el Estado debe garantizar la sustitución de cultivos y debe proteger a estas personas, porque ellos quieren, el campesinado quiere acabar con la coca, con el narcotráfico, a ellos no les interesa porque no es rentable. El campesino no vive con millones
de dólares de la coca. Esos son los narcotraficantes. El quinto punto es el de las víctimas. Para el tema de las víctimas, existen unos principios, que es verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición, garantías de que no vuelvan a ser víctimas. Y aquí es donde entra el sistema integral de verdad, un sistema que se creó para cumplir con esto. El primero de ello, para el tema de justicia y reparación, la Jurisdicción Especial para la Paz, que es un tribunal, y eso es lo importante. Y aquí es donde entra la política criminal. Es un tribunal que lo acuerda el Estado colombiano con las FARC y dicen, como Estado colombiano suscribimos, tenemos que cumplir ante la Corte Penal Internacional con el Tratado de Roma, los delitos de lesa humanidad, los delitos de guerra no son admisibles. Tiene que haber una sanción, tiene que haber una sanción. El Estado no puede perdonar esos delitos. Que yo desaparecí y no pasa nada. Que yo violé a mujeres y no pasa nada. No, no puede. La Jurisdicción Especial para la Paz es la institución que se encarga de investigar y juzgar a los excombatientes FARC y a los agentes del Estado que tuvieron una participación en el conflicto armado. Y aquí es donde la historia, creo que Latinoamérica en ciertos momentos nos une, porque también tenemos, no solo por un lado excombatientes FARC que cometieron violaciones de derechos humanos, graves violaciones de derechos humanos, de derecho internacional humanitario. Tenemos agentes estatales. En Colombia, 3.000 civiles fueron asesinados y fueron mostrados como guerrilleros de las FARC para mostrar de que la lucha se estaba ganando y eran civiles. Allá se llaman ejecuciones extrajudiciales, falsos positivos. Simplemente el ejército, ciertas personas del ejército, para mostrar resultados ante el gobierno nacional, buscaban a una persona en la calle que estaba con las drogas, se lo llevaban, al día siguiente aparecía con uniforme, con botas y con un fusil. Y en prensa lo mostraban un guerrillero de las FARC. Estamos ganando la guerra. Esos militares que tuvieron participación en esos homicidios ahora vienen a la JEP. Pero si ellos quieren beneficiarse de la JEP, tienen que cumplir con la verdad. ¿Y por qué es difícil para ellos? Porque el derecho penal, la sanción penal, el delito por el cual ellos están, algunos ya están juzgados, otros están investigados, tiene pena de 50 años a 40 años. Ya están condenados. Cientos de militares en Colombia están condenados por esos delitos. Generales, coroneles, sargentos, policías de todos los niveles. La JEP, a cambio de que diga la verdad, de que se comprometa a no repetir, la sanción quedan 8 años, pero debe contribuir con la verdad y debe darle una reparación a las víctimas, una explicación a la mamá, al papá de ese joven que fue asesinado. El otro, la JEP está compuesto por salas. Una sala, allá van voluntariamente los comparecientes. El militar que está involucrado en violaciones de derechos humanos es compareciente. El excombatiente FARC es compareciente ante la JEP. ¿Sí? Es el sujeto activo que acude ante la JEP a poner la cara, a explicar. Hay una sala
que se llama la Sala de la Verdad. Allá van ellos y dicen, yo participé en estas masacres, en estas desapariciones, en estos reclutamientos, y cuenta todo lo que cometió en marco del conflicto armado en Colombia. Una vez cuenta toda la verdad, esta sala da la pena, que puede ser hasta 8 años de sanción, de prisión. Si no cuenta la verdad, esa pena aumenta hasta 20 años. Ese es el riesgo que ellos tienen. Y lo importante es que es un tribunal que entre las partes lo acordaron. Porque en otros lugares del mundo, cuando existe un conflicto armado, como la antigua Yugoslavia, quienes ponen el tribunal internacional para sancionar es el que gana la guerra. En este caso, en Colombia, ni el Estado colombiano ganó la guerra, ni las FARC ganaron la guerra. Ganó el país. Y ellos acordaron ese tribunal. Es un tribunal distinto a como ha funcionado en otros lugares que han existido conflictos armados. Y eso es muy importante, con el acompañamiento internacional. Es un tribunal igualmente pueden acudir los empresarios, terceros se llaman en Colombia, los terceros, porque también existen empresarios, ganaderos, que apoyaron a ciertos grupos armados para recibir beneficios. Ellos también fueron actores del conflicto armado y también pueden acudir a la JEP y dar sus explicaciones para construir esa paz que se busca en Colombia. Otra de las entidades que fueron creadas con el acuerdo de paz es la unidad de desaparecidos, unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidos. En Colombia tenemos miles de personas desaparecidas. 60 años de conflicto armado. Un conflicto armado muy recrudecido. Hace 20 días las FARC hizo entrega a la Comisión de la Búsqueda de Personas Desaparecidas y al 6CR un listado con la ubicación de coordenadas de 350 fosas donde están las personas que ellos dicen, nosotros damos cuenta de 350 fosas donde hay desaparecidos que nosotros los desaparecimos. Eso es nuestro aporte a la verdad. Eso es nuestro aporte a esta unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas. Pero no solo es las FARC quienes están obligados, también los paramilitares, también los terceros, también las fuerzas militares, quienes hayan estado involucrados en esta clase de delitos. Incluso hace poco existía una controversia en Colombia porque tuvimos por parte, en los años 90, existía otro grupo guerrillero que se llamaba M-19. El M-19 llegó a Bogotá, estaba en Bogotá, se tomó el Palacio de Justicia, donde está la Corte Suprema de Justicia. Y el ejército, para rescatar a estas personas en el rescate, incineraron el Palacio de Justicia y quemaron a todas las personas, y los que quedaron vivos fueron asesinados. Después, en sitios, en guarniciones militares. Y sobre eso tenemos otra sanción de la Corte Penal Internacional. Son varios los ejemplos de Colombia de desaparición forzada. Entonces, es un delito en el cual han participado agentes estatales, paraestatales y grupos guerrilleros, grupos insurgentes. La otra entidad que fue creada es la Comisión para la Verdad. Es una comisión que se va a encargar de construir la verdad del conflicto armado, de las causas, los orígenes. ¿Y eso para qué? Para que como país entendamos el por qué se dio el conflicto armado en Colombia, qué lo originó, para no volver a repetir esta historia dolorosa que ocurrió en Colombia. A las FARC, ellos decían, estamos en lucha armada, queremos participación en política. En Colombia existen dos cámaras,
Uno es el Senado, otro es la Cámara de Representantes. En el Senado les fueron dadas 5 curules, 5 espacios en el Senado y 5 espacios en la Cámara Baja, en la Cámara de Representantes. Y son espacios que se les están respetando. Pero asimismo, en el acuerdo de paz se dijo que se le iban a dar 10 curules a las víctimas. Y a las víctimas es la hora, desde el 2016 hasta ahora, no les han cumplido con las curules a las víctimas. Que el acuerdo de paz se hace para satisfacer los derechos de las víctimas. Es una falla en ese punto. Es una falla imperdonable. Respecto a la implementación y la verificación, es un proceso que está en cabeza del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. La misión de verificación de la ONU está a cargo de este proceso, están los espacios territoriales, está con el proceso de la participación política, con las garantías en seguridad de ellos, con el proceso de reincorporación a la vida civil de todos los excombatientes. Debo mencionar de que actualmente de los 13.000 integrantes FARC que dejaron las armas, el 95% continúa con el proceso de paz. Hay un 5% de estas personas que han conformado nuevos grupos armados, llamadas disidencias de las FARC, y eso es normal en cualquier proceso de paz, en cualquier conflicto armado. Y eso ha generado conflictos en los territorios, y eso genera más violencia. Pero quien está obligado a prevenir esa violencia es el Estado. El Estado tiene las herramientas y debe garantizar los derechos a la libertad, derecho a la integridad de todos los ciudadanos. Muchas gracias. Obrigada, Edwin. Nós vamos abrir para as perguntas. Vocês estão ouvindo, né? Tá certo. E eu ia pedir só para quem for fazer a pergunta, para esperar o microfone, porque como o pessoal está acompanhando pela internet, aí para eles ouvirem as perguntas. Eu ia te pedir ajuda para traduzir para eles, para o espanhol, as perguntas. Já tem uma em espanhol. Buenos días, buenas tardes, perdón. Bueno, mi pregunta va dirigida a Omar. Yo quisiera saber, Omar, en esa lucha que llevas militando, obviamente pues para satisfacer los derechos humanos de estas personas que han sido violentados, quisiera saber, teniendo en cuenta las limitaciones que existen personalmente, ¿qué estrategia se podría implementar en este momento para conocer la verdad de la ubicación de estas personas que están desaparecidas y poderles dar el duelo que deben vivir en caso de que se encuentren muertas para sus familias? Gracias por la pregunta. Como había dicho, hay líneas de investigación pendientes. Hay 4 líneas de investigación fundamentales que no se investigaron jamás por el gobierno anterior, y creemos que ahí está la clave para saber el paradero de los chicos. La primera es la participación del ejército, porque sí participó el ejército aquella noche. Sí contribuyó a que tal operativo de la policía junto con el narcotráfico se llevara a cabo. Ellos pudieron evitarlo y no lo hicieron. Por lo menos hay omisión del ejército mexicano. Además de que tienen el control de un sistema en México que se llama C4, que es una especie de sistema de vigilancia en todas las ciudades, en todo el país, para compartir información entre el ejército y las policías. Entonces ellos tienen un oficial permanente monitoreando lo que pasa, monitoreando la seguridad. Entonces claro que saben qué pasó. Ellos son clave. La segunda es la participación de otros municipios, de policías de otros municipios. Porque no, hay muchos indicios de que no solamente se llevaron a estudiantes en dirección de Cocula, que es donde está el basurero,
sino en dirección de otros municipios. Por lo tanto, eso queda pendiente. La telefonía móvil, como dije, y el trasiego de drogas. O sea, que habría muchas compañías de autobuses que se prestaban o contribuían con el narcotráfico a trasladar la droga hacia Estados Unidos. Guerrero, México, es el principal productor de amapola, de cocaína, pues, en México. Entonces, claro que para trasladar todo eso necesitan rutas de autobuses para llevarlas hacia allá. Los expertos creen que uno de los móviles, o sea, uno de los motivos por los cuales atacaron a los estudiantes de esa manera, con ese salvajismo, ¿sí? Fue porque uno de los camiones en los cuales se transportaban habrían tenido droga, sin que los estudiantes supieran, por supuesto. Entonces, por eso creen que fue tal la reacción de las autoridades y del narcotráfico. Entonces, ahí está lo clave, en esas 4 líneas de investigación. Puede haber más líneas de investigación. También hay una muy fuerte que puede ser la infiltración de gente del narcotráfico a las instituciones del gobierno, sí, pero también a la escuela, a Ayotzinapa. Es muy fuerte eso, pero en un contexto de guerra, en un contexto en el cual hay un conflicto armado con los grupos del crimen organizado, toda población, toda institución se convierte en territorio en disputa. Y obviamente todos los grupos buscan incidir en esos territorios, en esos lugares. En México, las escuelas, las iglesias, todo es susceptible de convertirse en territorio en disputa. Por lo tanto, no se descarta que dentro de nuestra escuela también haya habido algunos agentes del narcotráfico. Habría que investigarlo. Pero también puede que haya habido agentes del gobierno haciendo cosas porque durante décadas han tratado de desactivar nuestro movimiento estudiantil. Ayotzinapa es una organización estudiantil de izquierda. Durante mucho tiempo el gobierno ha tratado de desactivar esa organización, de destruirla, de minarla por dentro. Hay que investigar también todo eso, porque la verdad tiene que ser verdad, aunque duela, sí o no. Y se tiene que saber qué hizo cada parte, y si hay responsabilidad de todos los actores involucrados, pues que se diga. Las familias merecen la verdad. Eu não sei se tem alguma pergunta na internet aí para fazer. Então, vou abrir aqui para presencial. Mais alguém? Aqui. Boa tarde, cumprimento a todos. A minha pergunta é, em relação ao descumprimento do acordo de paz por parte do Estado, o que vocês entendem no sentido de já há uma nova modalidade de guerrilha no sentido de responder às próprias ofensivas do Estado em relação a esse desacordo? Han surgido nuevos grupos disidentes de las FARC, se llaman disidentes de las FARC, que fueron excombatientes de las FARC y están nuevamente en armas. Algunos de ellos, y lo que se comenta a nivel de academia, a nivel de la opinión pública, es que existe un descontento en la implementación del acuerdo de paz, que los proyectos productivos no son ejecutados de manera rápida por parte del gobierno. Que comentaba respecto a la educación, respecto a las vías, no existen esas vías, no han sido construidas. Entonces, hay ciertas personas que el argumento que dan, el por qué han vuelto nuevamente,
es por el motivo del incumplimiento en esa parte. Hay otro punto, no lo mencioné, es que hasta la fecha van 160 excombatientes FARC que han sido asesinados desde la firma del acuerdo. Se están investigando. La mitad de esos homicidios, el 50%, ya ha sido investigado y ya ha sido esclarecido. Ya los responsables, en gran parte de ellos, están capturados, otros tienen órdenes de captura. Y algunos se han ido nuevamente en armas, argumentando que no tienen garantías en la seguridad de ellos. Otros lo han hecho porque no es fácil para ellos la reincorporación, dejar las armas. Y porque en el tema de las armas y en estar en territorios con narcotráfico les permite también tener dinero y tener poder con un arma. Gracias. Mais alguém? Perguntas? Internet não, né? Mais alguém aqui? Não. ¿Qué se discute en Colombia y en México sobre la descriminalización de las drogas ilícitas como una herramienta posible para la solución de conflictos armados? Bueno, esto también lo abordó el acuerdo de paz. En el tema de la salida, la solución a las drogas ilícitas, que se ha visto como un problema a nivel interno, como un problema de salud pública, el tema de consumo, ¿sí? Verlo de esa manera y prestar una asistencia en salud médica a los adictos a la cocaína, si son adictos. Y para el tema ya de la lucha en gran escala contra el narcotráfico, el tema de cómo se exporta la droga, es mayor operaciones ofensivas respecto al ejército para la incautación en mar, en aviones por donde sale la droga. Y para ello está el tema de la sustitución, la erradicación de los cultivos ilícitos. Sin embargo, debo mencionar de que el acuerdo de paz fue suscrito por el expresidente Juan Manuel Santos y en estos momentos hay un gobierno distinto, un gobierno que hizo oposición al proceso de paz en ciertos puntos, no estaba de acuerdo en muchos puntos, y en el tema de la sustitución ahora hay una propuesta para implementar nuevamente la fumigación con glifosato. La fumigación con glifosato está prohibida por la Corte Constitucional de Colombia debido al daño no solo a los cultivos que no son coca, que ya los mencioné, sino que está probado científicamente de que hay daños en la salud de la población que habita en esos sectores donde pasa la fumigación. Sin embargo, la Corte Constitucional, el gobierno pidió que moderara la sentencia, es decir, que de qué manera podemos fumigar pero cumplir, y la Corte Constitucional hizo una aclaración que deben ser grandes extensiones de coca aislados de que no se afecte el medio ambiente, los ríos, las aguas, para poder realizar esa erradicación y que esté muy bien mapeado, geolocalizado en los sitios donde van a ocurrir esto, y que si existe una afectación a la salud, pues el Estado debe entrar a responder. En México también se está tomando de esa manera.
como un problema de salud pública. Ha habido iniciativas recientes de legalizar el consumo de la marihuana, de estos cultivos, pues obvio, con fines recreativos por ahora, ya veremos más adelante, pero se trata de combatir de esta manera este problema, porque igual pasa lo mismo que en Colombia, los campesinos de Guerrero y de todo el país donde se cultivan este tipo de drogas, lo hacen no por convicción, vaya, lo hacen por necesidad, lo hacen porque es la alternativa que tienen. Al no haber otras oportunidades, al no haber educación, al no haber fuentes de empleo formales, legales, pues obviamente se ven orillados a cultivar la amapola o la marihuana en México. Entonces, claro, una vez que haya nuevas oportunidades, los campesinos estarían dispuestos a dejar esta forma de hacerse, de ganarse la vida, ¿no? Actualmente con el gobierno actual está habiendo, claro, un fuerte incentivo al gasto social. Se han desplegado programas muy fuertes como Jóvenes Construyendo el Futuro o Sembrando Vida, o que el gobierno les da recursos a los campesinos para crear proyectos productivos o para construir vías de comunicación. No los administra el gobierno, se los da a las comunidades, la propia comunidad trabaja y bueno, recibe su pago por eso. Es un proyecto a largo plazo que ellos creen, el Estado cree que mediante la implementación de estas políticas públicas a largo plazo podrían ir desactivando la base del narcotráfico. O sea, los jóvenes sobre todo, que son reclutados muchos a la fuerza, muchos se ven incluidos de forma voluntaria, como sicarios, como personas que custodian los cultivos de amapola o que pelean con otros grupos a balazos, ya saben cómo funciona eso, ¿no? Y bueno, en México son estas dos medidas que por el momento están tomando, ¿no? Por un lado se incentiva desde el Estado las iniciativas de que hay que legalizar las drogas, y por el otro se implementan políticas públicas que a largo plazo podrían ir minando esta forma de vida que se ha arraigado mucho en la población. O sea, la población, no hay nadie que no conozca un narco, pues en México, en los pueblos pobres. Yo lo comentaba en muchas entrevistas, o sea, yo llegué a cultivar amapola o marihuana a los 13, 14 años. Yo sé hacerlo. Actualmente ya no lo hago, pero podría, ¿no? Sí sé cómo. No es muy diferente a cultivar maíz, frijol o cualquier otra planta, es muy semejante. Entonces, claro, es muy fácil para los campesinos hacer esto. La otra opción que tienen es irse a Estados Unidos. Es muy recurrente que en México vayamos a Estados Unidos a cruzar el muro de Trump, ya saben, y hacernos de la vida así. Pero bueno, son estas dos cosas, legalización y políticas públicas a largo plazo. Por ahora, no sé si vaya a funcionar. Mais alguém tem uma pergunta? Tem da internet? Não. E aqui, mais alguém? Senão eu vou encerrar. Última chamada. Bom, vamos agradecer a participação do Edwin, do Omar, a gentileza de virem aqui essas palestras inspiradora para a gente continuar na luta, né? Porque existem muitas semelhanças entre o que eles estão passando, claro, nos seus países com o que a gente passa aqui, mas o narcotráfico aqui é um pouco diferente porque é na cidade, né? É rota, é passagem, mas a desigualdade, a falta de oportunidade da juventude é muito assim. E as políticas de Estado, a violência estatal também mereceria uma outra palestra, um outro seminário, mas é muito interessante também ouvir as experiências de vocês, especialmente com relação à justiça, né, reparativa que vocês estão fazendo agora na Colômbia, com esse tribunal, essa nova forma, esse tribunal acordado entre as duas partes. Eu achei muito interessante essa experiência. Depois, até aqui, se você puder recomendar, a gente pode disponibilizar no site do IBCCRIM alguns textos
para estudo sobre esse tipo de experiência seria interessante, né? Que já dando um pitaco, né? Obrigada também, Omar. Quem não assistiu o documentário do Netflix, acho que seria interessante para contextualizar. Algumas pessoas ouviram a experiência do Omar aqui, mas assim, minha solidariedade, espero que vocês consigam descobrir o que realmente aconteceu, né? E é isso, obrigada a todos os ouvintes aí que estão acompanhando pela internet também, e a vocês que estão aqui, uma boa tarde.